Instructora, buenas tardes, primero que todo. Esta es la sustentación de mi código de proyecto calculadora. Entonces, como podemos ver aquí en mi proyecto, ¿sí? Está la estructura HTML, en donde encontramos la primera etiqueta doctile, la cual nos indica que es un archivo de al navegador, que es una etiqueta donde puede y que reconoce como una página web tipo HTML. La segunda etiqueta es de tipo donde le dice el tipo de lenguaje que tiene o que va a manejar esta estructura HTML. Seguidamente tenemos el head, donde tenemos un meta UTF, una etiqueta UTM chart, la cual nos indica que tiene caracteres de tipo que solo maneja el español, como la ñ, caracteres especiales se puede decir. También tenemos esta otra etiqueta y el title, el cual nos indica el título de la página. Aquí tenemos enlazado nuestro hoja de estilos. Seguidamente tenemos el head, en el cual introducimos el body, y tenemos un contenedor principal llamado calculadora, un div de tipo class calculadora, y seguidamente tenemos otro div con una clase pantalla, en el cual nos muestra por defecto el número 0. A continuación pasamos a la estructura de nuestros botones de control, como limpiar, borrar, con un ID borrar, limpiar, borrar, dividir, multiplicar, y aquí están nuestros caracteres que mostramos en pantalla. A continuación tenemos nuestro siguiente grupo de botones, lo cual es de los números 7, 8 y 9, y el botón restar con sus diferentes tipos de clase, y un ID botón menú para restar. A continuación tenemos los botones, la estructura de nuestros botones 4, 5 y 6, y el botón sumar. Seguidamente tenemos la fila de botones número 1, 2, 3 y el botón igual. Y posteriormente con sus respectivos ¿qué? Clases de cada botón, para después darle estilos y funcionalidad con el JS. Seguidamente tenemos la última fila con el número 0 y el botón del número 0 para ocupar espacios, botón del punto decimal. Importancia: esta es la importación del archivo JS para la funcionalidad. A continuación pasamos a darle estilos a nuestros botones, en el cual le damos un estilo general de un margin 0, de un padding 0. El margin nos indica que todos los elementos dentro tendrán un margen de 0. Asimismo, un box size, un borde para incluir bordes y padding al tamaño total. Entonces, continuando con nuestra sustentación, seguimos con un mid-height, dándole estilos a nuestro body, y aquí le estamos dando un mid-height de 100 VH. Seguidamente un background color tipo beige, un display flex para que nuestro sitio web sea responsive, un justify center para centrar horizontalmente los elementos, un align items para centrar verticalmente, y posteriormente vamos a darle estilos a nuestro div calculadora, el cual le damos un background de tipo beige, o sea un fondo tipo beige,
un display grid para usar una cuadrícula, un grid template columns con un repeat de 4 y un FR, crea una columna de igual tamaño, un width de 350p que es un pine de un rem y un border radius de un rem para darle para que los puntas de nuestro calculadora sean redondeadas. Y seguidamente vamos a darle estilos a nuestra pantalla. Aquí se establece que la pantalla ocupe toda la columna disponible, todas las columnas disponibles con un background, o sea, un fondo de pantalla tipo de color beige, un pine de un rem, un font size de 3 rem, un text align de tipo right, o sea que todo nuestro texto quede alineado a la derecha. Posteriormente un border radius de 0.5 rem. Aquí establecemos los bordes para redondear los bordes, un font width de 600 que por defecto queda px, un margin button que le da el margen inferior de 0.5 rem, y esto evita que el texto entonces se salga de nuestra pantalla. El overflow tipo hidden, un text overflow que corta el texto sobrante, y un high space evita que el texto se salga de la línea. A continuación tenemos un background color de fondo de tipo púrpura, y que nuestro color de letra sea blanco. Un border de 0, o sea sin border, un pine de un rem, o sea la altura de nuestros botones sea de un rem, un font size, el tamaño de la fuente, un display flex, un justify center para centrar horizontalmente en nuestros elementos, un items, centra verticalmente, un border radius de 0.8 rem, un cursor point para que cuando nuestro mouse pase por encima se convierta en una manito. Aquí le vamos a un hover de color a nuestros botones de color amarillo, y posteriormente vamos a darle un estilo a nuestra tecla 0, configurando nuestras teclas especiales para el botón 0 para que ocupe 2 columnas, o sea, span de 2 ocupará 2 columnas. Seguidamente configuramos el botón de igual para que ocupe 2 filas. Con un grip de un span ocupará las 2 filas, y con un background color de tipo RBG, color azul claro. Y le vamos a dar un hover al botón de igual, que cuando pasemos o cuando lo oprimamos nos dé un color verde. Seguidamente vamos a darle unos estilos especiales al botón limpiar, borrar, dividir, multiplicar, al de restar y al de sumar con un color verde, y posteriormente cambiamos el color al pasar el botón por encima, o sea un hover de color a verde claro. Continuamente y posteriormente seguimos a darle funcionalidad a nuestros botones, el cual los tenemos aquí, y vamos a crear una variable const pantalla document query selector pantalla para que nos seleccione la pantalla de nuestros elementos. Seguidamente vamos a crear un query selector all a nuestro botón, y nuestros botones con clase botón, con ID, sí, con clase botón. Y aquí creamos una iteración por cada botón para generar un evento con un botón Advent Listener, un clic con una función de flecha, un arrow function. En esta línea de código posteriormente este botón on, que es igual a botón text content, obtiene el texto del botón, y posteriormente seguimos a configurar el botón borrar, el cual decimos que si
validamos que si el botón de ID, botón borrar, valida si el botón es borrar, y que si en la pantalla hay un solo elemento, o por lo menos hay un solo elemento, el texto tiene un solo carácter, agrégueme un 0. Si queda solo un carácter, reiniciar a 0 cuando yo le dé borrar. Y si no, quite el último elemento de la fila y me devuelve un return, la cual sale la función. Después vamos a configurar el botón igual. Entonces decimos si el botón de ID igual, valida si el botón es igual, y hacemos un try. Entonces si pantalla contiene entonces evalúa la expresión matemática y si no es válida nos manda un mensajito error, mostrar. Si la evaluación falla y nos devuelve un return, salir de la función. Configuración del botón limpiar. Entonces nos dice validar si el botón limpiar. Entonces contenido de la pantalla está en 0, reinicia la pantalla a 0 y sale de la función. Posteriormente, configuración del botón, configurar el comportamiento cuando la pantalla muestra 0 o un error. Entonces aquí tenemos nuestras dos validaciones con este doble barras paralelas que nos indica o hay esta eventualidad o hay un 0 o tenemos un error. Y si le damos botón limpiar, entonces nos llama pantalla texto o contenido en la pantalla, reemplazar el contenido de la pantalla, y si no es ninguno de los anteriores, agregar el contenido al final. Ahora vamos a proceder a la validación de nuestra calculadora. Entonces sumamos 4 más 5 y validamos. Efectivamente nos da 9. Ahora vamos a hacer otra operación matemática. 98 dividido en 2. Eso nos tiene que dar 49. Efectivamente 49. Y ahora vamos a validar si nuestro texto se sale de la pantalla. Efectivamente no se sale de la pantalla. Ahora vamos a limpiar nuestro texto botón por elemento. Ahora vamos a validar si nuestro botón limpiar funciona. Y efectivamente funciona. Entonces, esta es la sustentación de nuestro código para recuperar esta evidencia. Muchas gracias, instructora, por su atención.